Oramos a Dios. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos permites poder tener esta comunicación con mis hermanos, y te pido que sea tu Espíritu Santo manifestándose, que fluya poderosamente. Cuando tu palabra, Señor, es expuesta, tu Espíritu se mueve y hace obras. El que necesite restauración, Señor, que sea tu Espíritu que lo haga. Que si alguien necesita sanidad, que sea tu Espíritu Santo trayendo una palabra, Señor, que vuelva todos los organismos a su creación original. Toda vida espiritual sea restaurada, toda la fe, Señor, que sea argumentada en tu palabra, en tus verdades, sea respaldada, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por cada uno de mis hermanos, aquellos niños que están oyendo también ese mensaje. Hay niños, sé, Padre, que del otro lado hay niños que están recibiendo esta palabra, que su fe se active, que crezcan con valores, sobre todo con esperanza, que sea un pueblo preparado, que estemos día con día, Señor, forjándonos en tus caminos, en tus verdades, preparándonos para ese gran día. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero hay una esperanza que tu palabra nos da, que cuanto más difícil esté la situación, es porque tu venida está cerca. Nos preparamos para ello, Señor, que día con día tu pueblo tome tu palabra y pueda fortalecerse en su fe. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Bien, pues vamos a pasar a nuestro tema. Subimos el título de nuestro tema en el grupo y en el Face, lo anunciamos, así que ya sabes, el título se llama Siguiendo sus pisadas. Y vamos a sustentar este tema en el libro de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 15. Todo el contexto de este pasaje es la celebración de la Pascua, Jesús con sus discípulos. Y les va a dar una gran enseñanza el Maestro a sus discípulos. Quizás muchos de ellos hasta ese momento seguían a Jesús solamente por conveniencia, porque vieron que estaban bien, estaban seguros y bueno, es un momento crucial en la Pascua. Entonces Él los atendió, les sirvió, les lavó los pies incluso, y llega el momento que les dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es uno de mis textos favoritos desde que el Señor me alcanzó. Leí la Biblia, recuerdo que en la primera semana leí todo el Nuevo Testamento, y este texto para mí me impactó, que mi Señor pudo mostrar su amor, su servicio, pudo mostrárselo a sus discípulos, y Él dice: este ejemplo que les he dado, lo he hecho para que ustedes también lo hagan. O sea, hay una invitación clara para todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús, recordándoles que Jesucristo no se conforma con decir que somos creyentes de Dios. Creyentes, hasta la Biblia dice muy claramente que hasta el diablo cree en Dios. Pero Jesucristo nos invita a abandonar a ese grupo, a ese grupo de creyentes solamente, y que avancemos a ese grupo de discípulos. Discípulos porque Jesucristo vino a iniciar una obra y Él hizo la parte más fundamental de la obra, pero nos encargó, todos los que creemos en Él, nos encargó que nosotros diéramos continuidad a la obra. Y como ustedes saben, los días viernes estamos dando enseñanzas para el discipulado. Jesús es muy claro, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, un maestro que no enseña solamente un conocimiento o una enseñanza porque en algún libro lo dice, no. Él nos vino a dar ejemplo. No hay nada más poderoso y más fuerte que el ejemplo. De hecho, que en el libro de Hechos, el capítulo 1, cuando el doctor Lucas escribe el libro de Hechos, empieza su redacción en el capítulo 1 y el versículo 1 dice, al final del versículo dice: estas cosas hizo Jesús. Le está hablando a
a un anciano le escribió este libro, y cuando dice al final, dice: estas cosas hizo Jesús y enseñó. No hay mejor enseñanza que con el ejemplo, y Jesucristo, para poder demandar a sus discípulos algo, primero lo hizo. Entonces, en esta parte de la escritura que leímos de San Juan 13:15, creo que está claro: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, y todos nosotros necesitamos de alguna manera, nosotros los seres humanos necesitamos imitar. De hecho, que somos imitadores. Todo el ser humano es imitador. Todos. A alguien imitamos a nuestros padres, imitamos a nuestros amigos, imitamos a un maestro. A veces en la escuela nos impactó su forma de ser y lo imitamos. Todas las personas somos imitadores. Cuando una persona logra imitar a otra tan bien, es porque ha tenido un contacto constante con él. Lo ha mirado, está teniendo comunión, contacto directo con ella, ve sus características, practica lo que le gusta de él, lo hace. Eso lo va a llevar a ser un imitador ejemplar, un imitador casi igual, para que nosotros podamos imitar, porque dijo Jesucristo: ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho. Para seguir las pisadas de Jesús, nosotros tenemos que ser imitadores, pero para poder imitar a Jesús necesitamos primero mirar. Porque si usted va al Evangelio, a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: estas cosas hizo, y lo vieron nuestros ojos, y lo palparon nuestras manos, tocante al Verbo. Entonces, cuando tú logras ver lo que es Jesús, entonces tú puedes imitarlo y puedes seguir sus pisadas. Y un imitador, entre tanto más ejercita, es más similar. Pero si nunca lo han visto, yo voy a poner un ejemplo muy vago, pero para que podamos entender esto lo voy a poner. Vamos a decir que aquí en nuestro país hay artistas muy conocidos, uno de ellos muy popular. Voy a hacer mención de uno, me escapa ahorita. Bueno, Juan Gabriel, para poder decir. Juan Gabriel es un artista muy popular en el mundo. Pero si nosotros le decimos, por ejemplo, a un ruso, le decimos: a ver, imita a Juan Gabriel. Ellos que nunca lo han visto, ellos que nunca han tenido contacto con su personalidad, no van a saber nada. Pero los mexicanos, que es parte de la cultura del mexicano, hay personas que lo han admirado, lo han seguido, y que aún fallecido ya, lo siguen imitando, son sus dobles. Y cuando usted ve a esas personas, pareciera que como que se ha encarnado Juan Gabriel en ellos. Bueno, algo similar. Para poder entender esto, yo les quiero, pues, este ejemplo muy vago, pero quiero poder entenderles. Jesucristo nos llamó para que nosotros seamos imitadores, para que sigamos sus pisadas. Él nos dio el ejemplo de cómo es, y nosotros tenemos que imitarlo, tenemos que seguir sus pisadas. Pero para eso, como yo les dije, tenemos que mirarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que tener comunión con Él, tenemos que ver sus características, y además de ver las características, ahora practicarlas, haciendo lo mismo que Él hace. Cuando recibimos la palabra, es lo que estamos tratando de hacer, tratar de exponer las características de Jesús. Como discípulo me tengo que enfocar a eso para que pueda yo lograrlo, ver las características. ¿Cuáles son algunas características de Jesús? Voy a tocar 3, de hecho que no voy a tocar muchas, pero voy a tocar 3 características acerca de Jesucristo. Número 1 de ellos, el primero sin lugar a duda, es la humildad.
Cuando nosotros vemos ese texto que leímos de San Juan 3:15, cuando dice, sean imitadores, que imitemos a Jesús, dice, ejemplos he dado, para que así como yo he hecho, vosotros hagáis. A veces nuestra mente humana rápidamente consigue que, yo voy a hacer todos los milagros que Jesús hizo. No, pero espérate. Lo primero que tenemos que ver es una característica que está ahí oculta, que no se dice, pero se puede notar. Porque imagínense lavarle los pies a sus discípulos, servirle Él a sus discípulos. Eso es humildad. Eso es humildad. Porque Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Él nos dio un ejemplo de humildad sirviendo a sus discípulos. Así que si tú quieres hacer lo que Jesucristo hizo, empieza por ser la primera característica de un discípulo, ser humilde. Y mire que esto nos cuesta realmente. El ser humano por naturaleza es soberbio, es vanaglorioso, es orgulloso, altivo. Nos cuesta ser humilde, nos gusta que nos sirvan los demás, pero no servir. Y Jesucristo nos enseña que nuestra humildad se va a manifestar cuando aprendamos a servir, que es la siguiente característica: el servicio. Un gesto de servicio en un discípulo. Tenemos que nosotros aprender que como discípulos de Jesucristo no venimos para que nos sirvan. Venimos a servir. Tanto más sirvas, Cristo se va a estar formando en tu vida. Va a ser una característica de Jesús en ti manifestándose. Eso lo tienes que repetir constantemente para que tú puedas llegar a ser diestro en eso. Entre tanto que más practiques, más te vas a parecer a Jesús. ¿Por qué un hijo, por ejemplo, se parece tanto a su padre? Ha pasado que a veces llamamos a la casa de alguien, nos contesta el hijo y pensamos que nos estamos hablando con el papá. ¿Por qué pasa eso? Porque el hijo tiene comunión con el padre y se parece tanto al papá que tiene el tono de voz, que incluso nosotros llegamos a confundirlo tanto, a veces hasta en su físico. Hay hijos que se parecen tanto a los padres que se parecen hasta en sus gesticulaciones, sus ademanes, todo eso se parecen a su padre. Pues una de las cosas que tenemos que imitar a Jesús, seguir las pisadas de Jesús, el servicio. Aunado a la humildad de Jesús estaba el servicio a sus discípulos. Él les sirvió y les lavó los pies, se los secó. Y cuando Él terminó de hacer todo eso, Él dijo: ejemplo les he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Un creyente va y se siente y espera un buen sermón y espera un bonito mensaje que lo haga sentir bien y nada más. Pero un hijo de Dios que quiere ser discípulo de Jesús, él va a estar anhelando hacer lo que su maestro hizo. Mire, quiero que leamos un texto en San Juan 14:12. San Juan 14:12 dice, quiero que lo veamos para que podamos comprenderlo. Dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, fíjese, quiero que lo vea porque dice, el que en mí cree, las obras, no dice la enseñanza, la va a repetir, la va a aprender, eso no, dice, las obras que yo hago, él también las hará. Como discípulos de Jesús nos tenemos que enfocar para ver las características del carácter de Cristo, para que sean formadas en nosotros. A lo mejor tenemos metas, a lo mejor tenemos sueños muy altos. Y qué bueno, sí. Pero ¿cómo llego a ello? No es qué es lo que quiero, no es qué es lo que espero, sino el cómo voy a llegar a ello. Y si son sueños que Dios ha puesto y si son metas en el reino de Dios, yo te quiero decir, no hay otra forma de llegar. Tenemos que empezar con formar el carácter, las características del carácter de Cristo en nosotros.
Número 1, la humildad. Número 2, el servicio. Y empecemos, no que no vayan a pensar con que, servir a Dios, pues ¿qué voy a hacer? Voy a predicar. No, empieza en tu casa. Empieza a servir a los seres que te rodean. Yo les digo, aquellas mujeres, sean atentos con sus esposos, sírvanle. Aquellos hombres, sean atentos con sus esposas, sírvanle. No siempre estén esperando que les digan. A lo mejor digan, no, pero es que yo soy el hombre, a mí me tiene que servir mujer. La Biblia dice que delante de Dios no hay hombre ni mujer. En Cristo Jesús no somos ni más ni menos, somos iguales. Y tenemos que servirnos. La Biblia dice que tenemos que servirnos unos a otros. Como discípulos de Jesús, tú, hombre, aprende a servir a tu esposa. Tu mujer, aprende a servir a tu esposo. Hijos, aprendan a servir a sus padres. Padres, aprendan a servir a sus hijos. La humildad, seamos humildes. A veces no queremos servir porque no hemos aprendido, no hemos formado esa característica de Cristo. Y Él nos invita, dice, yo ya les di un ejemplo. Yo soy el ejemplo, dijo Jesús. Así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por eso dijo Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, el que realmente cree, las obras que yo hago, él también las hará, y entonces aún mayores, porque yo voy al Padre, dijo. Otra característica del carácter de Cristo es el amor. Imagínense que fusionemos esas 3 características en nosotros: la humildad, el servicio, el amor. Jesucristo les estaba mostrando a sus discípulos el amor, pero no ese amor de que, ay, cómo te amo, y una expresión bien elocuente. No, el amor en la expresión del servicio, en la humildad que Él mostraba. Esto es lo importante de un discípulo. No es a veces el vasto conocimiento. Hay gente muy docta. Hay gente que hasta tienen el título de teólogos, maestros en teología, doctores en teología, pero yo les quiero decir, no tienen humildad, no tienen servicio, no manifiestan el amor. ¿De qué me sirve un vasto conocimiento si no tengo las características del carácter de Cristo? Puede ser un teólogo, pero no puede ser un discípulo de Cristo. Porque Jesucristo dijo, ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. No dice, ustedes también conozcan, ustedes también sepan. No, ustedes también hagan. El discípulo no es por el conocimiento. Está bien que tengas manuales, está bien que estudies cursos, eso es importante. Pero ¿cuánto de los cursos, de los manuales que has estudiado, los estás practicando? ¿Estás haciendo las obras de Cristo? ¿Estás haciendo la obra que Jesucristo hizo? Hermano, tenemos que ser imitadores. Mire, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dijo estas palabras: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es un discípulo. No, pero es que era el apóstol. Antes de tener el título de apóstol, fue primero discípulo. Y el discípulo es aquel que hace las obras que Jesucristo hizo. Mi invitación es, forma carácter. Forma carácter en tu vida. Deja que Cristo se manifieste, que tu rostro exprese que tú tienes comunión con Cristo. Tu lenguaje, tus obras van a hablar. 2 cosas muy importantes. Tu lenguaje va a manifestar que eres discípulo de Cristo. Vas a hablar como Cristo. Vas a tener hasta el tono de voz. Cuando Pedro lo vieron en el patio, cuando habían apresado a Jesús, ahí estaba Pedro y dijeron, este es uno de ellos. Porque mira, habla como ellos. Porque el lenguaje nos tiene que delatar que somos discípulos de Cristo. No hablamos palabras groseras, palabras obscenas. Porque somos discípulos de Cristo. ¿En dónde habló Jesús palabras obscenas?
¿De quiénes son esas palabras? Nuestro lenguaje nos tiene que delatar que somos discípulos de Cristo. Nuestras obras nos tienen que delatar que somos discípulos de Cristo. Las obras que hacemos realmente son obras que Cristo hizo. Esto es mi invitación a la meditación como aquellos que nos llamamos discípulos y que Dios nos ha llamado a eso precisamente. ¿Sabían ustedes que el rostro de un discípulo de Cristo tiene que expresar que sigue a Cristo? En el libro de San Juan 14:9 nos habla de cómo todo lo que Jesús era expresaba lo que el Padre es. Dice San Juan 14:9, dice, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es hacer un discípulo. Que digan, que se atreva a decir a alguien: ¿quieres conocer a Jesús? Mírame a mí. Eso es lo que dijo Pablo. El que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Jesús nos dijo: bueno, el que quiera ver al Padre, que me vea a mí. Eso tenemos que trabajar todos los días para que nosotros formemos en nuestras vidas el carácter de Cristo, que seamos humildes, que seamos servidores, que seamos personas que nosotros amemos, que todo lo hagamos por amor a Dios. Me recompensen, me aplaudan, me reconozcan o no, que sepa que lo estoy haciendo para mi Señor. A veces lo hago un tiempo, pero como nadie me reconoce, hermanos, yo les quiero decir, les sirvo por amor, les damos por amor. No estoy esperando a que me lo reconozcan. Lo hago para mi Señor, lo hacemos de la mejor manera. Anhelamos cada día poder traer este alimento espiritual porque sabemos que lo estamos haciendo para la amada de Jesucristo, su amada iglesia. Estoy invitando a través de este mensaje que más personas salgan de ese lugar de confort, de comodidad, a donde nos hemos quedado y decimos: somos creyentes, ya gracias a Dios somos salvos, vamos para el cielo. Pero Jesucristo, les recuerdo, vino a ser discípulos. Y Él nos invita: vayan y hagan discípulos. Mateo 28:20 dice: vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Empecemos a hacer camino. Jesucristo va delante de nosotros. Él es nuestro maestro. Él es el modelo, Él es el ejemplo. Y si Él nos dijo: ejemplo les he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, tengamos claros nuestros objetivos, nuestras metas, pero no es qué es lo que busco, sino cómo lo voy a lograr. Y hermano, el cómo es importante. Lo vamos a lograr, a lo mejor las metas que tengas en Cristo, pero siendo humildes, siendo serviciales y siendo amorosos. Porque si no, aunque logremos aquello que nos hemos propuesto, será no siendo discípulos de Jesús. Y mi invitación es que nosotros no descuidemos esta parte, que cada uno de nuestras decisiones sean dentro del carácter de Cristo. Para lograr cosas grandes no necesitamos hacer cosas grandes. Empecemos a dar pequeños pasos. Como el bebé cuando empieza a caminar. Da sus primeros pasos y las primeras veces se cae, pero no se rinde, sigue caminando. Así también, tú que has querido ser discípulo de Cristo, no te rindas, quizás caigas en un momento, pero levántate y sigue intentándolo. Las grandes cosas se logran con pequeños pasos, con pequeñas decisiones. Quizás tu orgullo es tan grande que dices: no, yo para ser humilde. Empieza a tomar decisiones, empieza a ser humilde y vas a ver, empieza a servir con pequeñas cosas. Quizás a ti te hacen la cama, quizás
a ti te hacen la comida y todo. Empieza por tomar pequeñas decisiones, empieza a dar pequeños pasos para que puedas lograr cosas grandes. Yo les pongo este ejemplo. A veces decimos, voy a ahorrar cuando tenga dinero. Ahorita no tengo, no voy a ahorrar. Yo te quiero decir, si realmente quieres ahorrar, empieza por dar los primeros pasos con cosas pequeñas. Y sé que vas a llegar a lo grande. Pero empecemos a dar pequeños pasos como discípulos de Jesús, a seguir los pasos de nuestro Señor. No rehusemos los sacrificios y las lágrimas, porque tus sueños, tus objetivos requieren sacrificios, requieren lágrimas. No es cualquier cosa. El ser humilde a veces nos va a llevar a que venga la prueba y nos humillen y vamos a llorar y va a haber dolor y va a decir, pero ¿por qué hoy que decidí seguir a Cristo, hoy que decidí hacerme discípulo, estoy enfrentando esto? Porque va a formar carácter Dios en ti. Por eso te dije, tus metas, tus objetivos, no les rehuses, tus sacrificios y tus lágrimas. Sacrifícate, empieza a dar pasos, empieza a hacer cosas pequeñas, aquello que te cuesta, da el paso. Pequeños cambios positivos te van a llevar a alcanzar grandes y poderosos resultados. Pequeños pasos. Para formar carácter, no vayas a esperar, no, pues ya cuando sea yo grande. No, empieza. Da pasos de humildad. Cuando alguien te cuestione, cuando alguien te critique, cuando alguien se burle de ti, muestra humildad. Muestra servicio, muestra amor. Y esas características se van a empezar a formar y van a ser parte del carácter. Y cuando te vean, nos va a pasar como la iglesia en Antioquía. Dice, esos son cristianos. Quieren decir, esos tienen la unción, esos son como Cristo, esos son como Jesús. Eso quiere decir, son cristianos. Esos son discípulos, hacen las obras que Jesús hizo. Son humildes, son serviciales, son amorosos. Y sí, hacen las otras obras, porque dijo, y aún mayores. Y puedes ir, imponer tus manos y orar para que la gente sane, para que la gente reciba milagros. Sí, todo eso. Pero empieza por esas 3 características de nuestro Maestro. Forma en tu vida carácter cristiano. Sé humilde, sé servicial y sé amoroso. Y eso te va a llevar a alcanzar cosas grandes. No es importante qué es lo que quieres, sino cómo lo vas a lograr. Y te estoy dando la herramienta que se forme en ti eso para que lo puedas lograr. Espero y esta palabra te sea de bendición. Espero y te pueda servir para hacerte un discípulo de Cristo, para seguir las pisadas del Señor. Sigue las pisadas, sé un imitador, pero sé un buen imitador. No un imitador chapa, no aquel que se va a equivocar, no. Sé un imitador, pero un buen imitador, que imites a Jesús. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí. Mira, qué hombre. Había dejado que Cristo se formara en él. Y le decía a sus discípulos, ¿quieren conocer a Cristo? Véanme a mí. Él era humilde, él era servicial y él era amoroso. Así necesitamos formar discípulos de Cristo. El llamado de este ministerio no es tener creyentes. Por años hemos trabajado y lo que queremos es cumplir con el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Entienda esto, hermano. Y si ya somos discípulos, hagamos las obras que Cristo nos mandó a hacer. Si dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Que tú puedas decir como Cristo. ¿Quieren conocer a Cristo? Véanme a mí. Soy humilde, soy servicial y soy amoroso. Señor, yo te agradezco por esta palabra que tú nos has dado. Sé que lo más difícil es eso, Señor, formar carácter en nosotros. Pero a eso nos has llamado. No a ser personas que solamente estemos diciendo que somos creyentes, que somos personas que estamos esperando irnos al cielo. Queremos traer tu reino. Queremos manifestar
tu carácter en nosotros. Queremos manifestar tus obras, que cuando nos vean, que digan, esos son cristianos. Padre, yo en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Lo bendigo, Señor, con una generación de discípulos que salen del lugar de confort, que salen de su comodidad y empiezan a trabajar y empiezan a manifestar las características de tu carácter, para que digamos, nosotros somos discípulos de Cristo, Señor. Gracias. Gracias en esta tarde por este tiempo. Espíritu Santo, yo te doy la gloria y te doy la honra a ti, mi Señor. Amén.